Saludos muchachos, el día de hoy vamos a ver lo que es la ley de Kirchhoff por el método de las mallas. En el método de las mallas se establece que la suma de todas las tensiones en una red debe ser igual a cero. Esto se debe a que la suma de la subida de los voltajes debe ser igual a la bajada. ¿A qué me refiero? La primero plantea que si yo tengo diferentes fuentes de voltaje, la suma total de todas me debe dar cero, por lo tanto algunos deben ser positivos, otros deben ser negativos. Pero generalmente cuando yo tengo un circuito, los componentes que yo tengo son resistencias y son fuentes de voltaje. Por ende, yo puedo colocar la expresión de esta forma. En un lado de la igualdad, toda la fuente de voltaje que yo poseo. En el otro lado de la igualdad, toda la resistencia con su respectiva corriente. Entonces yo tendría un reloj fuente, el otro resistencias. Un equilibrio perfecto. Bueno, ¿y cómo se trabaja el método de las mallas? Primero asumimos que cada partecita que está aquí, este cuadradito, va a ser una malla y el cuadrado acá va a ser otra malla diferente. Cada malla va a tener una corriente principal. En este caso, la primera corriente, que sería esta, atraviesa la resistencia 1 de 2 ohmios, la resistencia 2 de 6 ohmios y la fuente de voltaje de 10 voltios. Mientras que la corriente 2, que sería la otra malla, también el sentido horario, lo hemos escogido, atraviesa la resistencia de 4 ohmios, la resistencia de 6 ohmios y ambas fuentes, la de 10 y la de 14. Bien, para el desarrollo se trabajan las mallas por separado. Cuando yo trabajo la malla 1, yo veo que la única fuente de voltaje que yo tengo es la de 10 voltios y tengo dos resistencias. Sin embargo, cuando yo considero el sentido que le coloca las corrientes, yo puedo ver que la fuente 1, si yo coloco ese sentido, va de negativo a positivo. Por eso la coloco positiva. La resistencia 1 la coloco más positivo a este lado de la igualdad. Y la resistencia 2, como estoy colocando este sentido, la I1 va a ser positiva y la I2 va contraria. Por lo tanto, la coloco negativa porque estoy en la malla 1. Entonces, si yo realizo los cálculos correspondientes matemáticamente, obtengo una ecuación final colocando las igualdades de I1 y I2. Entonces, si repite el mismo procedimiento para la malla 2, te recomiendo colocar en pausa el video e intentar hacerlo. Bien, si tú lo haces, entonces podemos ver que se obtiene lo siguiente. Como ahora el sentido de la corriente es este, podemos ver que este va de positivo a negativo, por eso la fuente está negativa. Esta va de positivo a negativo, por eso la fuente está negativa. La resistencia 3, disculpen, que está aquí, solamente tiene la corriente 2, por eso que coloca positivo. Mientras que la resistencia 2 podemos ver que hacia arriba sería positivo y la I1 va contraria, por eso es que se coloca I2 menos I1. En algunos textos tienen a colocar en el medio una I3 e indicar que sería la I1 menos la I2 o viceversa. El punto es que eso sería agregar una variable más y complicaría un poquito más los cálculos. Bien, continuando acá, podemos ver que si yo realizo, obtengo una ecuación. Ahora, ¿yo qué tengo? Tengo un sistema de dos ecuaciones, la ecuación A y la ecuación B, y dos incógnitas, I1 y 2. Por lo tanto, ahora puedo proceder a desarrollarla. Para resolver el sistema de ecuaciones se utilizan tres métodos principalmente: sustitución, igualación y reducción. Pero si usted sabe trabajar por matrices, también lo puede trabajar por el desarrollo de matrices. Así que a repasar un poquitito. Bien, entonces yo utilizaré para esta el método de reducción, que es el que se me hace más sencillo. Si yo utilizo 3 veces la ecuación A y 4 veces la ecuación B, ¿por qué 3 y 4? Porque 8 y 6 tienen como mínimo como múltiplo 24. Como uno es positivo y el otro es negativo, se van a anular si yo sumo las ecuaciones. O sea que si yo sumo 3A más 4B, 30 menos 96 me da 66, 24 menos 24 me da 0, menos 18 más 40 me da 22. Si yo despejo la I2, obtengo que su valor es de 3 amperios. Una vez yo conozco la I2, yo puedo utilizar cualquiera de estas expresiones, la A o la B, para buscar la I1. Voy a utilizar la A. Si yo despejo la I1, reemplazando el valor de la I2, obtengo como resultado que el valor de la I1 es de menos 1 amperio.
Bien, entonces, para esta malla en particular, donde estamos colocando dos corrientes, podríamos llegar a la conclusión que la corriente 1 es de menos 1 ampere, la corriente 2 es de menos 3 amperios. Corrientes que podemos comparar con la experiencia que ya se presentó previamente, que era la ley de Kirchhoff por nodos, y los resultados deben coincidir. Si yo quiero encontrar la corriente que se encuentra en el medio, tendría que colocar menos 3 más 1 me va a dar 2, o menos 1 más 3 me va a dar más 2, depende del sentido que yo coloque la corriente. Entonces, con esto finalizamos, hemos llegado al final del objetivo. Recuerden compartir, suscribirse y colocar el me gusta. Saludos.